el municipio de Mascota, Jalisco, se presentó el huracán más potente de la historia de México, el cual tuvo intervención por autoridades preventivas, las cuales ayudaron a reducir el impacto del huracán sobre la sociedad y sus alrededores. Causó daños materiales y no hubo víctimas mortales. Una de las graves consecuencias que repercutió en los individuos fue el destrozo del sistema de alcantarillado, ya que al presentarse tanta cantidad de agua hizo que las tuberías sobrepasaran su límite. Sin embargo, otro aspecto que influyó fue el hecho del deterioro que éstas han sufrido con el paso de los años. En Mascota se presentaron muchos problemas en consecuencia de este hecho. Aquí en la cabecera municipal lo que observamos fue que la entrada de las aguas del río en ciertas calles de aquí de la cabecera municipal provocó que la red de drenaje también se asolvara. Entonces entró arena, entró tierra a las tuberías de drenaje y pues tuvimos también que darle mantenimiento a las mismas. Algunas cajas de válvulas de la red de distribución también se inundaron, pero bueno, aquí en la cabecera pues no pasó de eso. Entonces yo considero que eso es en resumen las afectaciones más notables que tuvimos inmediatamente después del paso del huracán. Hay una frecuencia de mantenimiento ya establecida para las tuberías de cada colonia. La frecuencia se debe a un programa, que es un programa operativo anual en el que se describen las actividades de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Entonces, como su nombre lo dice, el mantenimiento preventivo, por ejemplo, lo hacemos dependiendo la parte del sistema. Un sistema de agua potable lo podemos ver de la siguiente manera. Comienza donde está ubicada tu fuente de abastecimiento. En este caso son dos manantiales. La estructura que está construida ahí, en este caso se conoce como cajas captadoras, que son las que recogen el agua del manantial donde brota y ahí lo almacena y después lo introduce en una tubería, que ya es la segunda etapa de nuestro sistema, que es la conducción. Tanto la caja captadora como la conducción, nosotros nos basamos en las normas de la Secretaría de Salud, específicamente son la norma 179 y la 230, y ahí viene explicado qué es lo que se tiene que hacer y con qué frecuencia. En el caso de esta línea de conducción y las cajas captadoras son 2 veces por año. Lo que se hace es ir, inspeccionar, ver que todo esté en orden. Obviamente pues esos son lugares que están rodeados de naturaleza, entonces se tiene que desmontar, se tiene que limpiar, la línea de conducción tiene que venirse revisando todas, son casi 8 kilómetros, se revisan cajas de válvulas, se observa que todo esté en orden. Como hay instaladas válvulas de expulsión de aire, se observa que estén funcionando adecuadamente. Los desfogues, que son controlados por válvulas de compuerta, se abren y se cierran por rutina, por mantenimiento, para que no se vaya a pegar la pieza, no se eche a perder. Y bueno, eso es 2 veces por año. Los ciudadanos con frecuencia buscan una solución o respuesta alguna para resolver sus afectaciones. Por ello, solicitan a SAPAM. Yo tengo una estadística mensual de reportes de quejas y, por ejemplo, el último trimestre del año en curso se genera un documento que se llama Indicadores de Gestión, y en él viene, y también informe de actividades, y en ambos viene descrito una estadística de reportes por tipo de reporte. Ahí estoy abriendo el segundo trimestre de este año, y ahí podemos ver cuántos reportes hubo, por ejemplo, en este trimestre. Del mes de abril al mes de junio hubo 345 reportes. 103 fueron de fuga de agua, 26 de drenaje tapado en alguna casa. Esto de drenaje tapado mayormente se da también por un mal uso del drenaje en casa. Entonces nosotros damos un servicio que se cobra, en el cual ayudamos a los usuarios a destapar la tubería de descarga que se conoce como albañal. Entonces, pero bueno, mayormente es provocado por un mal uso. En el municipio se han hecho varias reconstrucciones de las tuberías principales, las cuales se encargan de distribuir el agua en todas las colonias.
Entonces, entre 2016 y 2017 se cambiaron casi 7 kilómetros de tubería, también de 8 pulgadas, de 6, de 4 y de 3. Entonces, en suma tenemos casi 10 kilómetros de tubería en 16, 17, 18 y a la fecha actual. Los pobladores de Mascota, posterior al paso del huracán, pasaron periodos de tiempo sin el agua necesaria para satisfacer sus necesidades principales. En mi casa duramos casi 2 meses sin agua potable. Mientras no se tenía una respuesta concreta del regreso del agua, el municipio transportaba pipas de agua, la cual se repartía por las principales colonias afectadas y a quien lo necesitara. Este suceso permaneció en estas condiciones durante 2 meses aproximadamente, aunque ahora en la actualidad aún no se ha recuperado del todo. Había unas personas que vendían agua en tinacos y pues comprábamos para echarle al baño para la regadera, y compraba galones de agua para el lavadero y para cocinar, también para tomar. Y para el baño venía una pipa a veces de la presidencia y sacábamos tambos a la banqueta y de ahí agarrábamos agua para echarla a la taza del baño, para no desperdiciarla del tinaco. En la actualidad, ya a 4 años del acontecimiento ocurrido, el flujo del agua, según los pobladores, no es el mismo. Y desde entonces, desde que pasó eso, pues ya el agua no volvió a salir igual, sale menos. Incluso a mí he tenido problemas en las tuberías desde entonces. Las autoridades del municipio, junto con la dirección de Zapam, continúan dando mantenimiento frecuente a todas las tuberías y alcantarillados para que haya buen rendimiento de agua en todos los hogares. De igual forma, se tienen las medidas preventivas necesarias para saber combatir cualquier emergencia.